Llegamos a la sección del día martes. En este día, la lección nos presenta lo que podemos decir es el ideal para los esposos, o mejor dicho, para los cónyuges, el esposo y la esposa. Ciertamente aquí hay circunstancias especiales. Aquí el apóstol San Pedro se refiere a esposas que tienen esposos que no son creyentes. Y aquí el apóstol está recomendando, está dando consejo a esas esposas que tienen esposos que no son creyentes. Sin embargo, esto también se aplica a aquellas esposas que tienen esposos creyentes también. Y aquí nos presenta lo que es el ideal de estos esposos. Aquí podemos ver que hay circunstancias especiales, son relevantes para el matrimonio en la sociedad actual. Aunque en realidad a nuestro alrededor existen corrientes feministas. Una corriente feminista es que está enfocada en sí misma. La mujer se enfoca en sí misma. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo quiero que nadie me mande. Yo quiero hacerlo yo solita. Yo quiero estar libre de todo, para todo y por todo. Esa es la corriente feminista. Ahora, en ese entonces era diferente. La cultura era distinta. Y veamos qué es lo que nos dice aquí. En Primera de Pedro capítulo 3 nos dice el consejo. Oye bien, había dicho que los esclavos se sujetaran a sus amos, ¿verdad? Y que los amos también no maltrataran a los esclavos. Más bien que los esclavos y todos los ciudadanos fueran buenos siervos, buenos sirvientes de la sociedad, como vimos en los días anteriores. Y aquí nos dice el consejo a las casadas. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Esta palabra para muchas hermanas hoy no les gusta. Y aunque yo de manera personal lo creo de manera distinta, o creo que lo creo más cerca a lo que la Biblia dice. Porque escuchen lo que sigue diciendo aquí. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En otras palabras, las mujeres cristianas debían de dar buen testimonio estando sujetas a sus esposos como estaban los esclavos de sus amos. Oiga bien, más adelante podemos ver claramente por qué se refiere aquí a Sara. Dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. En otras palabras, Sara se consideraba a sí misma una sierva de Abraham. O sea, amo, siervo. Esa es la relación que estamos viendo aquí. Dice aquí, estos esposos que no eran creyentes en la palabra, Pedro está hablando acerca de lo que debería suceder cuando una esposa que es cristiana está casada con un esposo que no lo es. En otras palabras, esta esposa cristiana no debe de abandonar a su esposo solo porque no es creyente. Al contrario, debe de portarse mejor, a la altura de una hija de Dios. Sigo leyendo. Una esposa cristiana podía encontrar muchas dificultades al estar casada con un esposo que no era creyente, o sea, que no era de su fe. Como igual que Pedro y Pablo tienen la misma referencia, tienen armonía en lo que enseñan. Dice, sugiere que las esposas cristianas no deban dejar a sus esposos. Dice, más bien dice Pedro, las esposas con sus esposos que no son creyentes deben de vivir ejemplarmente. En otras palabras, deben de tener una conducta casta, respetuosa. Ahora, en la cultura romana, las mujeres tenían más derechos sobre la propiedad. No me pregunten por qué, porque yo no lo puedo entender. En realidad, en la cultura en la que yo vivo, tanto el hombre y la mujer tienen derechos sobre la propiedad, tienen derechos sobre los hijos, tienen derechos sobre todas las posesiones y aún hasta para con el dinero. Sin embargo, en aquella cultura las mujeres no tenían derecho, oiga bien, eran excluidas de la política, excluidas del gobierno, excluidas del liderazgo, excluidas hasta de la religión. O sea, estas mujeres estaban en desventaja con relación a los varones o a los hombres. Pedro anima a las mujeres cristianas a tomar una serie de estándares que serían admirables en el contexto en el que se hallaban. Las anima a la pureza y la reverencia. No las anima a rebelarse, a ponerse, no, como enseña el feminismo hoy, sino que las anima a comportarse con una conducta casta y respetuosa. Dice cómo se deben de vestir, no muy ostentosamente, ni muy vistosamente.
sino que se deberían de vestir casta y respetuosamente. Alguna vez escuché a una esposa de pastor dando un seminario acerca de la mujer y dice, la mujer se debe de vestir, número 1, para agradar a Dios, número 2, para agradar a su esposo y número 3, para que la respeten los demás. Lo repito, una mujer se debe de vestir, ¿para qué? Para agradar a Dios, para que la admire su esposo y para que los demás la respeten. Esa es la manera como debería de vestirse una mujer, de acuerdo a esta esposa de un pastor, que prefiero omitir su nombre. De tal manera que la conducta, su vestir, su conducta debería ser diferente. Ahora, me encanta lo que dice aquí, versículo 6, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis bien, sin tener ninguna amenaza. O sea, no tienen que ser a la fuerza que hagan ciertas cosas, sino voluntariamente. Pero me encanta lo que dice el versículo 7, porque recuerden que son los esposos y las esposas. Oiga lo que dice. Vosotros, maridos, igualmente vivid. ¿Qué significa esto? Vivid igualmente. Si las mujeres se sujetan a sus esposos, los esposos se deben de sujetar a las esposas. El ideal de Dios es que sean dos, unos iguales, sujetos el uno al otro. A esto se le llama codependencia. El esposo depende de la mujer y la mujer depende del esposo. Los dos mutuamente se necesitan. No se deben de separar ni de divorciar. Este es el ideal de Dios. Pero modernamente es distinto. Si no, pregúntele a algunos hermanos de su iglesia. Así es que el ideal es que vosotros, dice, vivid sabiamente. Oiga bien, sabiamente debemos de vivir los varones, dando honor a las mujeres o a las esposas y tratarlas, dice, como un vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Déjenme decirle que vivimos momentos difíciles en esta vida, donde las cosas buenas parecen malas y las malas parecen buenas. Sujetarse para una mujer hoy es un problema. Sujetarse para un hombre a una mujer hoy es un problema. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Escuche el ideal según la lección, dice aquí. Dice, las palabras de Pedro no deberían ser tomadas por los esposos como una autorización para maltratar a sus esposas de modo alguno. Tal como lo señala Pedro, los esposos deben mostrar consideración para con las esposas. Aunque Pedro está abordando un tema específico, las mujeres cristianas casadas con los hombres no creyentes, podemos ver un poco el ideal para el matrimonio cristiano. Las parejas cristianas deberían de vivir en apoyo mutuo, viviendo sus vidas con integridad transparente al adorar a Dios por medio de sus actividades diarias. En otras palabras, el ideal de Dios es que el hombre o el esposo y la esposa dependan el uno del otro, porque ya no son dos, sino uno. De tal manera que el ideal de Dios es que nos sujetemos los unos a los otros, como la iglesia se sujeta a su Señor, como Sara estaba sujeta a Abraham, llamándole Señor. Veamos qué nos enseña la lección en el día miércoles y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es relaciones sociales.